tenemos un segundo orador muy importante, es Dan Juster, rabino, también un maestro de la palabra, muy conocido, con una enseñanza internacional, ha escrito muchos libros, así que realmente tenemos un privilegio de tenerlo con nosotros, a Dan Juster. Él nos va a estar hablando de la naturaleza y la historia del movimiento judío mesiánico. ¿Cómo surgió este movimiento judío mesiánico y cómo se está desarrollando en el mundo? Así que ahora, Dan, queremos escucharte atentamente lo que tú nos vas a enseñar. Well, thank you very much, Augustine. Muchas gracias, Pastor Agustín. Es un privilegio estar con ustedes en el Cono Sur y con otros que se han sumado a esta conferencia. Me gustaría hablar lentamente para facilitar la traducción, pero haré lo mejor en este breve tiempo para compartir algunos puntos salientes del tema. Comencé en el ministerio judío hace 49 años en Chicago, en 1972, justo en este mes en realidad. Yo vengo de una formación evangélica. Me gradué en el Wheaton College, una institución muy conocida. Fui a Trinity Evangelical Divinity School, que son dos establecimientos muy conocidos en el contexto evangélico. Wheaton, conocido por las artes liberales, aunque todos los estudiantes tenían que tomar las materias de Biblia y teología. Yo hice filosofía, teología y después fui a un seminario muy liberal durante 2 años, un seminario cristiano en el contexto presbiteriano. La razón por la cual yo menciono esto es que yo hice 8 años de educación superior cristiana y nunca fuimos expuestos a la idea de que los judíos que son creyentes podían vivir una vida judía o algo parecido a una perspectiva judío-mesiánica. Los textos que realmente eran importantes para nosotros no recibían especial atención y pienso que cuando nosotros los leíamos, para nosotros no era importante, simplemente los leíamos. Así que en 1972 yo fui desafiado a leer la Biblia en una forma diferente y estudiar la historia otra vez. Y llegué a la conclusión, alrededor de 1973, yo ya había estudiado un poco más de 1 año, que los judíos que llegan a la fe en Jesús son llamados a seguir identificándose, a seguir viviendo como judíos, como parte del pueblo judío, y que eso está arraigado, viene del patrón de vida que aparece en la Torá. Así que voy a decirlo nuevamente, los judíos que vienen a la fe en Jesús están llamados a seguir identificándose como judíos y eso aparece en un patrón de vida que está explicado en la Torá. Sin embargo, creo que nosotros aplicamos el nuevo pacto o la teología de qué se trata. Creo que esa declaración es la perspectiva más universal respecto de qué es el judaísmo mesiánico. Todo fluye, todo surge de esa declaración, de ese enunciado. Ahora voy a ir un poco hacia la historia, a ver cómo se formó el movimiento judío mesiánico. Ustedes saben que los académicos dicen que el movimiento judío mesiánico, por supuesto, existió en los primeros siglos de la Iglesia. Pero hace unos 130 años hubo una disciplina muy fuerte en Gran Bretaña, en Reino Unido, también en Alemania, llamada el estudio de la cristianidad judía primitiva. Y había algunos muy famosos académicos que empiezan a traer o a plantear ciertas preguntas acerca de esta idea de la identidad judía y Jesús. Y había gente que también tenía estas cuestiones, estas preguntas acerca del tema de la identidad judía en Jesús. Había un hombre llamado John Toland en el siglo XVIII que pensaba que la Biblia indicaba que los judíos debieran continuar viviendo como judíos, pero realmente esto nos llevó a un cambio práctico. Después estuvo la historia de la cristiandad judía escrita en los años 30 por Hugh Schonfield, que sostenía nuevamente que los judíos debían continuar identificándose y vivir una vida judía. Pero todos aquellos que pensaban de esta manera, que llegaban a esta conclusión a través de estudios, nunca realmente se tomaron el trabajo de liderar un movimiento de judíos que hiciera esto, que lo pusiera en práctica.
Ahora, los que estaban estudiando la cristiandad judía primitiva llegaban a diferentes conclusiones respecto de cuánto había durado el movimiento. Por lo general decían que después de Constantino ya se había terminado en gran parte. Pero Bagatti, en la obra Los judíos de la circuncisión, que es un autor católico famoso, sostenía que la evidencia venía de o databa del siglo VII, hasta que el Islam conquistó el Medio Oriente. Los judíos parecían continuar una vida judía. Esto se ve a través de la arqueología. Luego tenemos otro periodo en el cual podríamos decir que va del siglo VII al siglo XX, y ciertas personas empiezan a sostener que esta visión de judaísmo mesiánico, pero no pueden producirla. Había un secretario de lo que hoy es la Alianza Judío-Mesiánica, que después fue la Alianza Hebreo-Cristiana, su nombre es Mark John Levy, que estaba a favor del movimiento distintivo de iglesias, que podrían ser las congregaciones con una expresión de vida judía, pero él fue realmente rechazado. Sus perspectivas no fueron aceptadas por otros creyentes judíos porque pensaban que estaba volviendo la ley. Y hubo después otros, como Paul Levertov en Inglaterra, fue el traductor del Zohar al inglés. El Zohar es la liturgia mística judía. Pero no fue hasta la guerra de 1967 que parece haber un tiempo señalado por Dios, porque en esa guerra, si ustedes recuerdan, Jerusalén recuperó el control de la ciudad antigua, y parece haber algo realmente espiritual en este evento. Así que ahora Jerusalén está unificada, y sucedió al mismo tiempo en que se produjo un avivamiento en el movimiento de Jesús, y eso fue un tiempo increíble, porque muchos judíos jóvenes, a mi edad en ese momento, se les reveló el reino de Dios, se hicieron creyentes, y algunos de ellos querían continuar identificándose y viviendo como judíos. Así que ahí empezaron las congregaciones. Por primera vez, las congregaciones lograron establecerse y siguen todavía hasta estos días abiertas, ¿no? Siguen en pie. Y solamente voy a mencionar algunos de los primeros intentos. Hubo la congregación iniciada por Martin Chernoff en Cincinnati en 1970. Poco tiempo después hubo otra que estaba conectada a la iglesia presbiteriana bajo liderazgo de Blinks en Filadelfia, que ya no está más esa congregación, pero estuvo abierta por muchos años. Después hubo otra bajo liderazgo de Ray Gannon de las Asambleas de Dios en 1972, que comenzó en California y muy conectada al movimiento de Jesús, Jesus Movement. Y cuando yo estaba en Chicago hasta 1975, yo no sabía acerca de esta congregación bajo liderazgo de Ray Gannon, pero Ray Gannon realmente tuvo un rol increíble, y esto fue en Los Ángeles. Fue un significativo, fue un hombre de influencia. Y luego hubo un cambio que iba desde la iglesia cristiana judía, que no vivía la expresión judía, a una congregación judío mesiánica. Y al mismo tiempo, en ese periodo se abre en Washington Best Messiah Congregation, que fue iniciada por Sid Roth, Paul Lieberman y otros a través de la influencia de Manny Bradman. Y Manny Bradman fue una influencia muy importante en esos años iniciales, que hacía evangelismo al pueblo judío, para que el pueblo judío siguiera una vida judía en Jesús, como creyentes en Jesús. A esta altura ya éramos 5 congregaciones y decíamos, wow, esto es increíble, somos ahora 5, ¿cómo vamos a seguir? Y yo tenía esta visión increíble, esta creencia de que, esta fe de que íbamos, si seguíamos con este ritmo, quizás para finales de los años 70, finales de los años 80, quizás a finales de los años 90, quizás podíamos tener una congregación judío-mesiánica en cada ciudad donde hubiera una gran cantidad de población judía en toda Norteamérica. Y yo proyectaba 21 congregaciones para 1990. Yo tenía muchísima fe. Así que tengo que decir que no fue muy fácil para nosotros desarrollar estas misiones judías. Había mucha resistencia, negatividad hacia nosotros, pero sí había grandes líderes de iglesia que nos apoyaban y que veían que esto era correcto. Por ejemplo, los seminarios teológicos Force, la School Mission, la Asociación Nacional de Evangélicos.
que nos ayudaron a contrarrestar estos ataques y estuvieron con nosotros como un movimiento legítimo. Y empezamos a ver en ese tiempo que muchos judíos venían a la fe en Yeshua y empezamos a crecer como congregaciones y ya manteníamos y guardábamos el Shabbat, celebrábamos las fiestas, circuncidábamos nuestros hijos e invitábamos a los gentiles a ser parte de las congregaciones. Así que entendimos, y ahora voy a traer algunos puntos teológicos, de que la salvación de Israel dependía de la unidad de judíos y gentiles. Muy a principios de los años 80 empezamos a ver que la oración de Jesús, de Juan 17, que sean uno para que el mundo crea, y que la iglesia, los gentiles, tenían que poner celoso o provocar a celos a Israel, y que esto no podría suceder si no había unidad en el cuerpo gentil, y que Jesús oraba por esta unidad. Así que para estar en esa unidad, judíos y gentiles tenían que ser el nuevo hombre realmente bien definido, lo cual no significa suprimir la identidad judía en la práctica, sino que una cosa no excluye la otra, que ambas identidades eran importantes. Así que estábamos muy sorprendidos de que este movimiento empezó a florecer, que en vez de 21 congregaciones, en 1990 ya teníamos 21, pero en 1979, y cuando yo fui elegido presidente a los 31 años, era muy joven, de la Unión de Congregaciones Judío-Mesiánicas, de la cual Marty estaba como presidente en el momento que recibe la visión TJC2 en 1995. Y luego, para 1990, cuando mi visión para 21 congregaciones ya estaba como concretándose, para 1990 ya éramos entre 150 y 200 congregaciones, así que estábamos totalmente asombrados. El movimiento creció como una iniciativa local. Podemos pensar en que no creció de arriba hacia abajo. No es que había líderes de iglesias o clérigos y nadie estaba promoviendo este movimiento, sino que simplemente la gente veía la verdad en el movimiento, en esta iniciativa, y entonces se organizaban las congregaciones. Luego buscaban un líder o alguien un líder surgía desde la base. Así que no teníamos sucesión apostólica y tampoco es que respetábamos este tipo de gobierno, pero lo que sí teníamos esta certeza de que Dios lo estaba generando como un movimiento local. Y teníamos apoyo en los primeros años. Uno de los apoyos más importantes fue Henry, que estaba pastoreando en Jaffa, cerca de Tel Aviv, en los años 70. Él había sido sobreviviente de un grupo de niños que había sido llevado de Alemania a Inglaterra. Tenía una formación académica en Cambridge University y en los años 70 en Chicago nos animó a que siguiéramos con la identidad judío-mesiánica. Y luego se sumó David Stern, que era parte de mi vida académica a partir de 1975, y nos convertimos en dos teólogos diligentes desarrollando una teología judío-mesiánica que empezamos a plasmar en nuestros libros. Así que esto es un poco de la historia, y acá estamos hoy en día. Tenemos este movimiento que ha florecido especialmente en Rusia y Ucrania. Las dos fuerzas más importantes de estos movimientos fueron el Ministerio del Pueblo Elegido, Escucha, oh Israel, y Jewish Voice Ministries, bajo el liderazgo de Jonathan Bernis, que vio miles de personas que eran judías venir a la fe en Yeshua y se plantaron congregaciones en toda Rusia y Ucrania. La congregación más importante tiene 1.600 personas en Kiev, bajo el liderazgo de Boris Krushenko, que es a su vez miembro del Concilio de Liderazgo de TJC2. Es increíble. Cuando leemos las Escrituras, tan solo un poco de teología, ya se nos graba en la mente. Una persona dijo una vez que deberíamos tomar todos nuestras Biblias y leer las partes que no están subrayadas para ver qué es lo que se nos ha escapado y hacerlo esto durante un año. Y esto es lo que hice, leí las porciones en mi Biblia, las que no estaban subrayadas. Así que en 1972, cuando fui desafiado por algunos ancianos en mi congregación en Chicago acerca de esta idea
de la identidad judía, decidí leer la Biblia con esta pregunta en mente, con esta cuestión, y estudiar la cristiandad judía primitiva. Y leí partes que nunca había visto antes, que nadie me había enseñado en estos seminarios cristianos. En Romanos capítulo 9, Pablo habla acerca de los judíos y dice que acerca del pueblo judío y usa el tiempo presente. Dice, aquellos que son israelitas, a los cuales les pertenece la adopción y la gloria y los pactos y la Torá y el servicio del templo y las promesas y los patriarcas. Y Pablo está hablando de los dones y llamados que fueron dados a Israel y que todavía están vigentes. Que aun cuando Israel no ha aceptado a Yeshua, estos dones y llamados todavía siguen perteneciendo a Israel. Y luego en Romanos 11:5, cuando leemos que Pablo habla de los creyentes judíos en Jesús como el remanente que va a ser salvo, que representan y son parte de su pueblo. Y luego en versículo 16, él dice, si las primicias son santas, si los judíos creyentes son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y nosotros somos parte del pueblo judío, no hemos sido. ¿Cómo es que no lo vi antes? Y luego Pablo dice, ahora yo le hablo a ustedes, gentiles, para que provoquen a mis hermanos a celos, tan solo para que algunos sean salvos, porque si su rechazo significa la reconciliación del mundo, ¿qué será la aceptación sino la resurrección de los muertos? Esto está también en el Catecismo Católico Romano, párrafo 674, cuando se habla de la segunda venida de Jesús, que depende de que el pueblo judío como nación reconozca a Jesús como su Mesías. Y luego en Romanos 11:28, respecto de las buenas noticias, la mayoría de los judíos son hostiles, pero respecto de la elección y ser pueblo elegido, son amados por sus padres, porque los dones y el llamado de Dios al pueblo judío son irrevocables. ¿Me enseñaron en el seminario de que la nación judía tenía un llamado irrevocable? Sí, me enseñaron eso, lo tengo que decir, que la idea de que el pueblo elegido tenía una elección para continuar, sí, eso fue enseñado, pero que los judíos creyentes son parte del llamado irrevocable, eso nunca me enseñaron. Nadie había pensado en eso siquiera. Yo tenía un profesor en uno de mis seminarios, una persona bastante notable, que sí enseñaba que Pablo daba libertad al pueblo judío para que continúe con su identidad, pero lo que no enseñó es que esta era una responsabilidad desde la perspectiva del pacto, que el pueblo judío permaneciera o mantuviera su vida como judío. Y cuando vamos a la vida de Pablo, ¿cómo es que yo no lo vi antes? En Hechos 18:18, cuando Pablo se corta el pelo, es porque él tenía un voto nazareo, que era algo muy típico de un lector de la Torá judía. Y luego en Hechos 21, él responde a Santiago, le dice, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y ahí empezamos a estudiar la vida del apóstol Pablo y reconocemos que a lo largo de su vida él sigue siendo leal a la identidad judía en la práctica. Aún al final de su vida, en Hechos 28, él hace una profesión de fe. Así que lo que vemos que sucede es que los que leían la Biblia a través de un prejuicio institucional cristiano, de que Dios ya no quería que los judíos vivieran su expresión judía de la fe o su forma de vida judía, aún los padres de la iglesia decían que sí, sabemos que los apóstoles continuaron viviendo como judíos, pero ahora que Jerusalén ha sido destruida y que el templo fue destruido, la forma de vida de los apóstoles, que era judía, ya no es aceptable. Y Dios ha dejado muy en claro que Él ha rechazado al pueblo judío y que en los ojos de Dios los judíos son algo atroz.
Eso fue lo que llevó a la Inquisición, a la muerte de los judíos en la hoguera, en la Edad Media, en el periodo de la Reforma, aún hasta el siglo XIX, si es que continuaban viviendo una vida judía. Y aún en el mundo protestante, les puedo decir que al comienzo del movimiento judío mesiánico, muchos consideraban que esto era algo equivocado, que era un error el judaísmo mesiánico. Así que somos la restauración de algo que ha sido perdido, que había sido perdido. Y ahora sí estamos siendo tomados en forma muy seria por los altos niveles de los cuerpos eclesiásticos, aún dentro de la Iglesia Católica Romana, y nos encontramos realmente sorprendidos de que esta visión que Dios dio a Marty, al mismo tiempo que nosotros tuvimos una visión en paralelo junto con Don John Dawson respecto de la reconciliación. Así que para mí es un gran privilegio servir en este movimiento y espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Gracias Dan Juster por esta muy buena recopilación, ¿no es así?, de la historia del judaísmo mesiánico, y realmente para muchos es algo nuevo. Muchas veces aquí en Latinoamérica, por ejemplo, nos preguntan ¿y dónde están los judíos mesiánicos? Yo digo, bueno, yo tengo la bendición que tengo a José Levin acá en Buenos Aires, pero la verdad, en Brasil también hay, pero no en todos los países hay judíos mesiánicos. Es más, hay lugares donde hay pocos judíos, pero realmente es una presencia muy importante. Y estamos recibiendo preguntas que vamos a ir haciendo a Dan en este momento. Una pregunta que surge aquí es, ¿cuántas congregaciones mesiánicas hay en Israel? ¿Y cuándo se iniciaron? Dan, question here is, how many Messianic congregations are there in Israel, and when did they start? Nobody has done a really Bueno, no se han hecho buenos estudios científicos desde hace 25 años, cuando el Comité de Lausana y las misiones judío-escandinavas se encargaron de hacer esta investigación. En ese tiempo se habían registrado unas 80 congregaciones. Lo que sucedía es que a comienzos de los años 90, sí había quizás un puñado, unas 20 o 25 congregaciones. Y luego, cuando se produjo el aliyá de judíos de Rusia, hubo un tremendo éxito en el contexto judío ruso respecto del evangelismo y plantación de congregaciones. Algunos dicen que había unas 200 congregaciones, quizás porque estaban aceptando ampliamente cada pequeño grupo como una congregación. Algunos dicen 150. Mi propio cálculo es unas 150 congregaciones aproximadamente. Estas congregaciones no son tan cohesivas en su teología como lo es el movimiento en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, dada la fuerte influencia de teologías que remiten al fundamentalismo cristiano, que es bastante resistente a la Torá. Pero justamente porque están viviendo en Israel, están viviendo una forma de vida que es judía, dado que todas las festividades en Israel están basadas en la Torá. Así que además circuncidan a sus hijos. Así que en un sentido más amplio yo diría que hay unas 150 congregaciones. Yes, and when did these congregations start? ¿Cuándo comenzaron estas congregaciones? Bueno, si vamos hacia el pasado, es muy interesante la historia. Había un rabino, su nombre era Ben Zion, y era jefe de rabinos en Bulgaria. Se hizo creyente en Yeshua antes del Holocausto y ayudó a muchas personas a escapar del Holocausto. Llegó hasta Israel y comenzó con un grupo en los años 50 y 60, muy tradicional, y hasta pudo influir personas como Joseph Shulem Avi Mizrahi, quien es parte de TJC2 y cuyos padres también estuvieron participando de este grupo. Luego tuvimos la obra anglicana en los años 70 en Jaffa, que se convirtió en una obra judío-mesiánica en los días de Henry Knight. Así que había algunos grupos en ese entonces. Y luego, a fines de los años 70 y de los años 80,
Hubo dos judíos mesiánicos que fueron realmente pioneros en Tel Aviv y comenzaron una congregación judío mesiánica. Y después de ese periodo realmente empezó a florecer el movimiento judío mesiánico. Así que podríamos decir que el crecimiento más importante del movimiento mesiánico que surgió de estos 15 o 20 grupos, realmente empezó en los años 90 y fue increíble y continúa de este modo hasta la fecha, hasta estos días. Gracias. Hay otra pregunta para Dan. Dice, ¿cómo es la recepción del movimiento mesiánico por parte de las congregaciones judías ortodoxas? Can you tell us about the reception of Messianic movement by the Orthodox Jew congregations? Sí, el judaísmo ortodoxo es el opositor más fuerte del judaísmo mesiánico y hay una gran intensidad en esta oposición. Y sin embargo, aún así, son excepciones, siempre son excepciones. Yo soy amigo de un rabino ultraortodoxo del barrio Mea Shearim, que es creyente, pero que no está en una congregación mesiánica. Él pertenece al mundo judío tradicional y solía dirigir una escuela, una yeshiva. Hay rabinos ortodoxos en los Estados Unidos que tienen relaciones secretas positivas con líderes judío mesiánicos. Conocimos a uno de estos líderes en Chicago, pero es algo muy excepcional. Por lo general, si encuentran judíos mesiánicos en las congregaciones, se les pide que se retiren de esta congregación. Así que estamos encontrando mejor relacionamiento con comunidades judías seculares o con comunidades judías reformadas. Hay una sinagoga reformada en mi ciudad que acepta judíos mesiánicos. Uno de los judíos mesiánicos, del cual soy amigo, y esto hace bastantes años, Marcy también lo conoce, es en realidad uno de los lectores de la Torá en la sinagoga reformada de nuestra ciudad. Así que los judíos mesiánicos son ahí totalmente aceptados si quieren ser parte de la congregación. Así que esto también sucede, esta aceptación de judíos mesiánicos en congregaciones no judío mesiánicas. Gracias.